Nosotros los argentinos, lo decía ante los medios nuestro amigo Germán hace un par de días, nos negamos a ver toda la realidad histórica completa. Podemos observar que siempre está parcializada la visión, nunca está, digamos, la paja y el trigo, todo está mezclado. Y eso nos causa mucho daño como sociedad. Yo creo que en parte por eso no podemos encontrar nuestro norte, pero ese es otro tema. Un ejemplo de ello es Malvinas. Cuando en el 82 cae Puerto Argentino, al día siguiente comienza la desmalvinización. Aparece un hombre fuerte en el ejército cuando tumban a Galtieri, que se llamaba Cristino Nicolaides, vergüenza para el pueblo griego, que dice que Malvinas no existió, hay que tapar Malvinas. Entonces los combatientes cuando volvieron fueron escondidos, llevados entre gallos y medianoche a sus respectivos lugares de origen, los dejaron abandonados, sin asistencia médica, psiquiátrica, psicológica, y hubo una convergencia de dos perversos ocultamientos, una perversa convergencia de dos ocultamientos. En toda guerra hay miserias y grandezas, toda guerra. Malvinas no es una excepción. En Malvinas hubo miserias que los militares trataron de tapar y hubo grandezas que los gobiernos civiles después trataron de tapar. Entonces, con esa convergencia, ninguno de los argentinos realmente tiene noción clara, completa de lo que fue la guerra de Malvinas. Me acaban de regalar un libro que voy a leer con mucha atención, nunca lo había leído, ni sabía hasta hoy de su existencia. Se llama justamente Malvinas. Y me viene bien para ilustrar este acerto. Malvinas, existió un aspecto malo en Malvinas, desde ya, pero también existió Bienvinas. Y hay un libro Malvinas y no hay un libro Bienvinas, hablando en forma genérica, por supuesto. Lo que digo es que esta desmalvinización, lo que logró, ¿qué es la desmalvinización? Es una forma de censura, es no poder hablar de los héroes. Sí se puede hablar de las miserias de la guerra y se ha hablado hasta el hartazgo y está bien que se haga, pero nos han privado del conocimiento de lo que hicieron nuestros héroes en Malvinas. Tenemos que enterarnos muchas veces yendo a la literatura inglesa, porque acá se tapa. ¿Por qué se tapa? Hay muchos motivos. Está el ideológico, los que están en contra de las Fuerzas Armadas y no separan la paja del trigo, porque no se puede generalizar, porque no hay peor mentira que la generalización, y como en cualquier grupo humano, entre los militares hubo buenos y malos. Está ese motivo ideológico, está el motivo también que tiene que ver mucho con la envidia, después voy a tratar este tema, pero yo creo que el motivo principal por el cual se ha tapado a los héroes de Malvinas es porque no quieren que tengamos arquetipos. Porque ¿qué pasa? El ejemplo del héroe eleva. Y si el pueblo se eleva es mucho más difícil controlarlo, expoliarlo, llevarlo de las narices, porque tiene la vara muy alta. En tanto que el ejemplo de los cobardes, eso adocena, nivela para abajo. Por eso nosotros los largometrajes que hemos tenido hasta ahora son generalmente largometrajes que nos muestran historias de cobardes. Y esto no es por casualidad, porque ayuda a mantener el derrotismo, y el derrotismo es el padre del sometimiento, y es mucho más fácil manejar un pueblo que no tiene héroes como ejemplos. Y esto es un robo a la historia argentina, y también es un robo, obviamente, a los combatientes, a los héroes. Nos han bombardeado estos 35 años con ideas, fuerzas falaces sobre la guerra de Malvinas, que nosotros repetimos sin someterlas a juicio crítico. Lanzadas, repetidas hasta el cansancio, la hemos incorporado como verdades absolutas. Por ejemplo, que hemos mandado chicos a la guerra. Los chicos de la guerra, solamente dignos de lástima. Y nadie se detiene a pensar un segundo de dónde viene la palabra infantería, viene de infante. En todas las guerras de la historia de la humanidad combatieron los más jóvenes, mucho más jóvenes que 18 y 19 años. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, los jóvenes son los que tienen la resistencia física que no tenemos los adultos. Los jóvenes se sienten inmortales y si no, fíjense cómo manejan las motos o cómo prueban con drogas. Y además los jóvenes no tienen todavía forjada su personalidad y obedecen órdenes más fácil, lo cual es importante para los ejércitos por el tema de disciplina. Nos guste o no nos guste, en todas las guerras de la historia de la humanidad combatieron los más jóvenes. Y los nuestros,
de chicos no tenían más que los 18 o 19 años, porque primero que pelearon como hombres, segundo que en todas las guerras, incluidas las actuales, pelean los de 18 y 19. Hoy, en la Fuerza Aérea Israelí, que es considerada una de las mejores del planeta, la edad promedio de los pilotos es 19 años. Y nosotros seguimos con lo de los chicos de la guerra cuando nuestros combatientes de 18 y 19 años dieron grandes muestras de valor, reconocidas una vez más por los ingleses y ocultadas en nuestro país. Por ejemplo, el brigadier Julian Thompson, que es autor de un libro que se llama No Picnic, tiene una frase que dice: esos adolescentes disfrazados de soldados nos estaban causando tantas bajas que consideré retirar a mis paracaidistas de Monte Longdon. Disfrazados de soldados, bueno, es una frase que se la dejamos sobre su conciencia. Yo creo que estaban disfrazados de gloria. Pero él reconoce a nuestros combatientes y nosotros acá seguimos con la cantinela. También se oculta, lo ignora muchísima gente, que ¿quién fue el que abatió al máximo jefe militar inglés caído en la Guerra de Malvinas? El teniente coronel Herbert Jones, nada menos que el jefe de los paracaidistas ingleses. Lo abatió un, entre comillas, chico de la guerra, un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, que vive en La Carlota, Córdoba, y que debería ser conocido y no lo es. ¿Por qué? Los ingleses no se apuran mucho en admitir que su jefe tan admirado fue abatido por un joven de 18 años argentino con 3 meses de instrucción. Pero nosotros, ¿por qué lo ocultamos? Ellos protegen su orgullo, es entendible. Nosotros lo ocultamos porque si esto se conoce y tantos otros hechos heroicos de nuestros jóvenes de 18 años se conocen, se cae como un castillo de naipes esta mentira de que eran chicos solamente dignos de lástima. Y para homenajear a nuestros soldados de 18 y 19 años, con Carlos Longoni, un cantante santafesino, le dedicamos una canción justamente a Oscar Ledesma, que en el combate de Darwin ve como en el pozo de al lado hay 2 soldados de Mercedes que están viendo cómo avanza sobre ellos un oficial inglés con la ametralladora en mano y está dispuesto a matarlos, y les ve la cara de terror porque se habían quedado sin munición. Entonces Oscar Ledesma tira con su ametralladora Mac y abate a Herbert Jones, al jefe de los paracaidistas ingleses, en un combate leal, frente a frente, y Jones muere. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Uno puede hacer discursos a los jóvenes diciéndoles sean valientes, sean honestos, sean magnánimos, sean misericordiosos, sean abnegados, y no va a funcionar porque los jóvenes no escuchan discursos. La única manera de educar es con el ejemplo, y los héroes son los únicos portadores de valores eternos, justamente el valor, coraje, abnegación, y son los únicos que pueden transmitir ese ejemplo de corazón a corazón, de generación en generación. Por eso los necesitamos. Y sin embargo, no los conocemos porque se suman motivos por los cuales se esconde a nuestros héroes. Por ejemplo, uno muy importante tiene que ver con la naturaleza humana, esa cuestión tan jorobada y tan humana que es la envidia, porque los propios militares fueron los primeros en esconder a nuestros héroes. Por envidia. ¿Qué pasó? Los militares que no fueron a la guerra envidiaban a los que sí fueron a la guerra. Los que fueron a la guerra y arrugaron envidiaban a los que fueron a la guerra y no arrugaron. Y los que fueron a la guerra no arrugaron envidiaban a los que fueron a la guerra y no arrugaron y se hicieron más conocidos. Entonces cuando volvían, no solo los soldados conscriptos, los cuadros cuando volvían trataban de mantenerlos apartados, les hacían camas, los perseguían, decían hay que disciplinar a los malvineros. Hay una historia que realmente es digna de una película para mí, y que el jefe de quien protagonizara la historia no la conocía. Cuando se produce la batalla de Darwin, hay un grupo de radioobservadores adelantados, ROA, que son las personas que se ubican en un territorio de nadie para avisar que viene el enemigo, los aviones en este caso, porque en Darwin no había radares. Era un grupo, el puesto se llamaba Puesto Biguá, y estaba compuesto por un jovencísimo alférez, el primer grado de oficial, y 2 soldados de 18 años, Morales y Coronel. Cuando llega el momento de que se rinden las tropas argentinas en Darwin, estos hombres que estaban en tierra de nadie deciden no rendirse y hacer un escape. Y el escape es realmente cinematográfico, porque ellos caminaban de noche en territorio totalmente ocupado y controlado por los ingleses, con los ingleses buscándolos, lo buscaban los comandos ingleses, los helicópteros.
caminaban de noche y de día hacían un pozo muy pequeño, muy superficial, se acostaban en él, ponían sus mantas encima de sí mismos, caía la nieve, los disimulaba. Hasta que llegan a un momento en que pueden comunicarse con Puerto Argentino. Desde Puerto Argentino les mandan un helicóptero que con gran riesgo se interna en territorio enemigo para rescatarlos, volando a ras de la hierba, y los sacan de esa situación terrible en que estaban. Ellos eran los radioobservadores adelantados, los que avisaban, o sea, eran los ojos del Cóndor, porque Cóndor se llamaba la base aérea de la Fuerza Aérea en Darwin. Cuando hicimos esta canción que ustedes van a ver ahora con Longoni, le mando al brigadier Crespo, que era el jefe de la Fuerza Aérea Sur, o sea, el jefe de todos los combatientes de la Fuerza Aérea en Malvinas, le mando la canción y él me dice: qué bueno, Nicolás, gracias, no conocía esta historia. ¿Cómo? Los únicos 3 hombres que no se rindieron en la batalla de Darwin y el jefe no conocía la historia. ¿Hasta qué punto se ocultan estos hechos? La guerra es la barbarie, pero también la guerra, como toda situación extrema, es una situación en la que nadie puede aparentar lo que no es. Se caen todas las caretas. Al malo se lo ve como perverso, al bueno se lo puede llegar a ver como un santo. Nadie puede simular. Eso es muy interesante para un periodista como observación, pero desde el punto de vista, digamos, moral, general, humano, es muy rico ver la cantidad de actos de amor que se ven en una guerra. Justamente en la barbarie se pueden ver actos de amor, como los vimos en Malvinas, de a montones. Hay hechos que son desconocidos, pero que lamentablemente son desconocidos, porque podrían levantar la temperatura moral de nuestro país, que está tan en decadencia y tan descreído de los valores, y tan descreído del amor, de alguna manera, porque lo que nos falta es amor al país. Está el caso del piloto de Pucará, que cada vez que había una misión decían a su jefe: no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero. Miguel Ángel Jiménez se llamaba. No mandes a Mengano que tiene hijos, yo no tengo hijos, estoy soltero, mandame a mí. Y el 28 de mayo lo mandan a una misión y no vuelve nunca más. Amor al prójimo. Cuando se hunde el Belgrano, no se sabía dónde estaban los náufragos. Y con cada hora que pasaba había más peligro de que murieran más por hipotermia, estaban en un mar embravecido. Y sale un avión muy viejo a buscarlos de la Marina y llega a lo que se llama el punto Lotería. De ahí se tenían que volver porque si no se caían al agua. Y el comandante conferencia con la tripulación y dice: ¿qué hacemos? Y los 10 tripulantes dicen: seguimos buscando. Y vuelan media hora más y encuentran las balsas y salvan 700 vidas, arriesgando la propia. Un acto de amor. Hay una historia que nosotros hicimos con Longoni, hay muchas más que podría contar. Hay una historia que hicimos con Longoni que trata de un combate nocturno ya en las postrimerías de la guerra en Monte Harriet, donde todo era un desorden, un caos, y un teniente de inteligencia, o sea, no tenía mando de tropa, organiza la defensa, el teniente Echeverría, se le suma un cabo, que además era de otro regimiento, el teniente tira y el cabo, que le había sacado un visor nocturno a un inglés caído, le va dirigiendo el tiro. Y combaten contra los ingleses hasta que cae Echeverría con 5 balazos en el cuerpo. Y le dice al cabo, le ordena que se repliegue. Y si el cabo se hubiera ido, estaba perfecto, obedecía las órdenes, es lo que tenía que hacer. Pero el cabo se niega y dice: no, yo lo voy a sacar de acá. Y Echeverría dice: déjame a mí acá, yo ya estoy en paz con Dios, andate solo. Y el cabo se pone a llorar y dice: no, mi teniente, yo no lo puedo dejar acá. Deja el fusil y empieza a cargarlo, a arrastrarlo para sacarlo de la línea de fuego. De repente ve a un inglés, saca el cuchillo, este cabo correntino, Baruso, acaba con el inglés, de nuevo vuelve a cargar al teniente Echeverría, lo va sacando hasta que es rodeado por ingleses, y cuando saca el cuchillo una vez más, uno de los ingleses le golpea levemente la mano con un fusil y le dice le hace señas como que, bueno, ya, se terminó. No sigamos. Nosotros, cuando hablamos del 2 de abril, muchas veces no tenemos idea de por qué tuvo lugar, justamente por este ocultamiento que hay. Porque lo único planificado
fue el 2 de abril. Después no había ningún plan. ¿Por qué no había ningún plan? Porque había habido un guiño a la Junta Militar, una trampa que se la comieron, y era que tomaban Puerto Argentino, en ese momento Puerto Stanley, sin herir a nadie, sin lastimar a nadie, y después se negociaba, repartíamos el petróleo. Eso fue una trampa porque Inglaterra necesitaba, con sus aliados, una provocación argentina, estábamos en plena Guerra Fría, para instalar la fortaleza Falkland, como ellos le dicen, y como son países serios que planifican a muchos años en adelante, controlar el petróleo que rodea las islas para el futuro, controlar el cruce interoceánico, si cierra el canal de Panamá es el único paso que queda, y hacer la proyección a la Antártida, que ese es el próximo zarpazo, porque la Antártida es el último gran recurso de agua potable y de minerales. Inglaterra hace muy pocos años bautizó como Tierra de la Reina Isabel al sector antártico argentino. Entonces necesitaba la provocación argentina y la Junta Militar cayó estúpidamente en esa trampa y después no pudo dar marcha atrás, porque la gente se lanzó mayoritariamente a las calles plebiscitando la recuperación y no aplaudiendo al gobierno. Vayan al video de Galtieri en la Plaza de Mayo el 10 de abril, escúchenlo, se nota claramente. Cada vez que él decía yo presidente era silbado, abucheado. Cuando decía les presentaremos batalla era aplaudido. La gente hacía claramente la diferencia entre la causa nacional Malvinas y el gobierno de turno. Cuando Galtieri se da cuenta que cayó una trampa, le dice a su ministro de Defensa, Frugo, saquemos las tropas de las islas. Frugo dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Si no se entiende eso, no se puede entender la guerra de Malvinas. Por eso, el 2 de abril no fue una sorpresa para los ingleses. La gran sorpresa para los ingleses fue nuestra aviación, que diezmó a la flota inglesa. Cuando va a empezar el conflicto, un experto en fragatas misilísticas como las que tenían los ingleses se reúne con los pilotos argentinos y les dice, miren, son inexpugnables porque tienen lanzamisiles. La única manera es atacar en masa, 10 aviones, 9 pueden ser derribados, quizás el 10º hunda una fragata. Por suerte nuestros pilotos no le hicieron caso a estas agorelías y prefirieron atacar a los Güemes, aparecer de improviso, golpear y desaparecer, y diezmaron a la flota inglesa. El almirante Woodward llega a decir que estuvo a punto de retirar la flota. Vayan a su libro, que se llama Los 100 días, donde reproduce el diario de la guerra que él llevaba. Y el 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que le causó nuestra aviación, dice, si los argentinos pudieran soplarnos en este momento, nos caemos. Y es el día que Menéndez decide prematuramente rendirse. Tenemos historias de nuestros pilotos que en su momento llenaron de asombro al mundo y ahora están olvidadas o nunca llegaron a ser conocidas en el país, que además en muchos casos eran voluntarios, se peleaban por salir en misiones de las cuales por ahí no iban a volver. Había un piloto, Jorge Osvaldo García, que era el dueño del lápiz. Él decía, hoy vas vos, mañana vos, se anotaba a sí mismo y no volvió de una de las misiones. Había un piloto que se había ido de la Fuerza Aérea, estaba volando aerolíneas, pidió que lo reincorporaran, se subió a un Mirage Dagger. Piensen ustedes, cambió Buenos Aires, Frankfurt con champán por San Julián, Malvinas con misiles. Nadie lo obligó. Cuando el 1 de mayo nos estaban castigando, después de castigarnos los bombarderos, estaban castigándonos con la artillería de la flota británica, en el peor momento vimos 3 puntos sobre nuestras cabezas, no sé si ustedes lo habrán visto en ese momento, eran 3 aviones nuestros que venían a defendernos, a golpear a la flota, pasaron por sobre nuestras cabezas, atacaron a los buques de la flota y vimos uno de los buques que se alejaba humeante. Cuando se retiran estos 3 pilotos, después de cumplida la misión, emprenden el camino hacia la base. Los siguen 2 Harriers. Por suerte nosotros habíamos mandado otra escuadrilla de 2 aviones más con Donadile y Sen, los pilotos, y se arma un trencito. Iban los 3 primeros que habían atacado a la flota, los seguían 2 Harriers y después venían Donadile y Sen. Y Donadile me cuenta que cuando él sale en la misión, prueba los cañones y los cañones estaban trabados, pero él no iba a volver porque iban a pensar que es un cobarde. Entre paréntesis, los cañones se trababan siempre. La única vez que no se trabaron fue cuando un piloto argentino le tiró un barco argentino, pero si no, se trababan siempre. Y cuando está persiguiendo Donadile a los Harriers, y los Harriers están persiguiendo a los nuestros, quiere tirarle un misil, el misil se engancha con el sol, no sé cómo es la cuestión técnica, no sale el misil. Y igual lo sigue persiguiendo. Y finalmente los Harriers, que se ven perseguidos, arrugan, dan media vuelta y se van. Lo gracioso del tema es que el indicativo, ustedes saben que cada piloto tiene un nombre corto, un indicativo. El indicativo de Donadile era Poncho. Los corrió literalmente con el poncho.
Sí. trabajo allá en las Malvinas. ¿No se llevó material propio para usted? Las fotos eran mías porque yo no soy fotógrafo profesional. Todas las fotos son mías. Sí, pero lo que me refiero es que usted mandó 7 rollos, dijo, y después... Y después me obligaron a sacarlos de contrabando. Porque al ver que mis fotos habían desaparecido, habían amenazado a mi mujer, me obligaron a sacarlas de contrabando. Un aviador naval me hizo el gran favor de irme sacando las fotos y por eso están para la historia, porque si no, no hubieran estado ni esas fotos. ¿Y material de lo que firmó? No, eso no me guardé nada, porque además, aunque hubiera querido, no tenía los medios para hacer copias. Y además mi deber era mandarlo al continente, para eso me enviaron. Lamentablemente eso, aunque yo hubiera sabido, era imposible copiar en Malvinas, no teníamos los medios. ¿El momento de la rendición cómo lo vivió usted como reportero? Bueno, la cuestión fue así, yo no viví el momento de la rendición porque el día anterior, el 13 de junio, a mí me dice la agente de inteligencia que Menéndez ha tomado la decisión de rendirse y ni yo ni mi camarógrafo queríamos ni entregar el material, ni entregar los equipos, ni rendirnos, ni ver la rendición, no ver a la gente con la que habíamos compartido todos esos días levantando los brazos, me parecía espantoso. Entonces le pido a Menéndez que me deje subir con mi camarógrafo al buque hospital Almirante Irizar, que estaba anclado ahí en Puerto Argentino. Y como tantas veces, Menéndez dice que no, me lo niega. Entonces nos resignamos a caer prisioneros, estábamos con una depresión enorme, y llega un suboficial de Fuerza Aérea y me dice, entró un Hércules a último momento trayendo un cañón, por supuesto no sabía nada, los aviadores no pensaban rendirse. ¿Y quieren subirse al Hércules? Entonces hablé con mi camarógrafo y sí, nos vamos. Fuimos al aeropuerto, era un infierno, estaban las bengalas inglesas iluminando el aeropuerto ya, los cañones ingleses estaban tratando de pegarle a la pista, había Harriers encima de nosotros. Nos subimos como 100 hombres al Hércules, y de repente alerta roja, todos afuera, salimos despedidos con una tromba del avión, varios se quebraron, estuvimos entre las rocas mientras se prendían las bengalas inglesas, hasta que finalmente el comandante dice, bueno, yo me voy sí o sí, y ya de los 100 se subieron 60, 40 prefirieron caer prisioneros. Y en vez de despegar y enfilar para arriba, el avión se pegó al agua, fue para abajo, y volamos 2 horas a oscuras, dicen que nos tiraron un misil. Cuando se prenden las luces había vómitos en el suelo de la increíble tensión nerviosa que vivimos, porque yo me recé todos los Padre Nuestros que caben en 2 horas, y frente a mí había un suboficial de la Fuerza Aérea con una 9 milímetros en la mano, y le digo, macho, ¿a quién querés matar? ¿Qué te pasa? No, es que si entraba un misilazo yo me pego un tiro, yo no quiero morir ahogado. Y mi camarógrafo me dice que cuando comenzó el vuelo él se desmayó, brevemente. Y años más tarde, cuando él se enferma de cáncer y le hacen un estudio completo, le encuentran un microinfarto. Fue realmente un vuelo para el infarto. ¿El camarógrafo faltó todavía? ¿Cómo? No, falleció de ese cáncer. La amistad con el cigarrillo lo mató. Así que los que fuman, anoten. Nicolás, a ver, corríjame en este caso. ¿La orden de Galtieri era luchar hasta el final y Menéndez desobedeció la orden y se rindió? ¿O qué? Eso dicen. Yo, como no soy testigo, no puedo opinar de eso. Lo que yo puedo decir es que Menéndez no se rindió el 14 de junio. Menéndez llegó rendido a las islas, nunca quiso pelear. La manera... Eso me muestra cuando está ahí con... Nunca quiso pelear. Ninguno de los generales quiso pelear. Por eso la guerra no es una cuestión tanto de los militares como de los civiles. Los civiles los obligaron a ir a la guerra. No fueron, los militares no querían pelear. Menos contra la OTAN. O sea, su opinión con respecto a lo que él dijo solo con los pies para adelante me sacan. Bueno, esas bravuconadas son bárbaras y después te haces matar. Pero si no te haces matar, es una vergüenza. O traigan al Principito y todo ese tipo de cosas. Pero él, basta con ver cómo trataba a los kelpers para darse cuenta de que no quería pelear como mínimo, si es que no es traición. Pues los kelpers nos odiaban, eran nuestros enemigos, estaban en contacto con la flota, tenían radios, y cuando inteligencia le dice a Menéndez, están comunicándose por radio con la flota, Menéndez dice que bajen las antenas. ¿Cómo bajen las antenas? ¿Quitarle la radio? No, que bajen las antenas. Claro, bajaban las antenas, cuando se iba la patrulla argentina volvían a subir las antenas y se comunicaban con los ingleses. No les dejaban a los soldados carnear ovejas, había 300.000 ovejas, para no dañar la economía de los kelpers. No los dejaban entrar a las tiendas de los kelpers para no desabastecer a los kelpers. Menéndez cuidaba más a los kelpers que a los soldados propios.
tengo un testimonio de un soldado dos soldados argentinos murieron precisamente por comer carne en descomposición de una oveja, viendo tan... Pero no hacía falta, había 300.000 ovejas. Muchachos, ustedes no carnearon alguna, la verdad. Se dice, ¿no?, que Inglaterra recibió apoyo de Chile. Sí, por supuesto, eso es Vox Populi, por supuesto, sí. No, pero Chile desde ya, sí, lamentablemente, ¿no? Pero sí, es verdad. Sí, ¿había otra pregunta? Sí, y con relación a haciendo hincapié a eso, no únicamente peleamos con los países que componen la Gran Bretaña, sino con Estados Unidos, con Chile, pero estaría bien decir que peleamos contra la OTAN, porque si no teníamos que reformar todo lo que enseñan en los colegios. Ustedes siguen diciendo que peleamos contra... Pero si la OTAN le brindó todo el apoyo, por supuesto, si le brindó todo el apoyo. Hay un video del secretario de la Marina de Estados Unidos a la sazón, en el 82, se llama John Lehman el tipo, que dice, si nosotros no le hubiéramos dado los misiles Sidewinder L, con los cuales fueron derribados muchos aviones argentinos, Inglaterra perdía la guerra. Lo admite el secretario de la Marina de Reagan. No, de eso no hay ninguna duda. Es que eso es lo que hace muy valioso la forma en que le peleamos, porque fue Argentina contra el resto del mundo. Argentina, una potencia militar de cuarto o quinto orden, se peleó con Inglaterra, apoyada por la superpotencia de Estados Unidos, apoyada por la Comunidad Económica Europea, apoyada por varios países de América Latina, apoyada por países de Asia. Era Argentina contra todo el mundo. ¿Alguien más? Sí. Por último, el tema del BIM 5, esa unidad de Río Grande estaban combatiendo cuando se habían rendido el puerto argentino. ¿Algún comentario al respecto? No, yo lo que conozco es la historia de la cuarta sección, que es muy heroica, del BIM 5. Como yo decía antes, la unidad es como el jefe. La cuarta sección de la compañía nácar del BIM 5 era un rejunte. Había 20 fusileros y 20 que eran el cocinero, el electricista, el calderista. Pero la unidad es como el jefe. Y el jefe era un teniente de apellido Vázquez que convirtió esa unidad, esos 40 hombres, en un puño de hierro. Y por Monte Tumbledon venían los ingleses. Ellos eran 40. Los ingleses los atacaron en relación de 10-1. 400 contra 40, y los detuvieron durante toda la noche. ¿De qué manera? Porque además estaban apoyados por fuego de artillería de los ingleses, fuego de los barcos. Cuando los ingleses llegan a los pozos argentinos, Vázquez pide fuego de morteros nuestros sobre sí mismo. Imagínate cómo hay que anular el instinto de autoconservación para pedir que tus propios camaradas te tiren con tal de parar a los ingleses, y los rechazan. Vienen los ingleses de nuevo. Vázquez tenía un solo mortero, lo pone en 90 grados para que los proyectiles caigan sobre el mismo y vuelven a rechazar a los ingleses. Hacen combate cuerpo a cuerpo, bayoneta calada, los rechazan. Por tercera vez están los ingleses en los pozos nuestros y Vázquez pide fuego de cañones 105 sobre sí mismo y los vuelve a rechazar. Para colmo, al lado había otra unidad con cuyo jefe Vázquez había dicho, combatimos juntos y nos replegamos juntos. De repente a Vázquez le empiezan a tirar desde ese sector y él llama al jefe de compañía y le dice, decile a fulano que me deje de tirar porque me está matando a mis hombres. Y le contesta, no, fulano está acá al lado mío, se había retirado sin avisar. Bueno, el que se retiró sin avisar fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, la más grande condecoración. Y a Vázquez lo dieron por muerto y no le dieron nada. Ya quedaban solamente 2 pozos combatiendo en Tumbledon. Cuando Vázquez baja a recargar su fusil, cuando se asoma hay 3 fusiles ingleses apuntándolos, no tuvo más remedio que rendirse. Le hacen simulacro de fusilamiento, lo apalean, los argentinos lo dan por muerto. Y encima, el jefe del BIM 5, Robacio, le pone en el legajo que se había replegado, cuando él nunca se replegó. Y Vázquez, que ama a la Marina, nunca sacó los trapitos al sol afuera. Estuvo 30 años pidiendo internamente que corrijan esa injusticia para él y para sus hombres que nunca se replegaron. Y recién, en noviembre de 2015, le reconocieron a los hombres de Vázquez el valor, lo condecoraron a Vázquez. 34 años después, una de las tantas grandes injusticias de la guerra. ¿Por qué va usted a Malvinas? O sea, ¿por qué elegido de canal o cómo llega usted a Malvinas? Bueno, la historia es así. Yo había cubierto las guerras civiles en Centroamérica. A mí me gustaba ese tipo de cobertura.
Pero yo en el 80, a fines del 80 me fui de Canal 7. Tuve desavenencias con el productor y me fui a Canal 11. Y estaba en Canal 11 que no había un peso y uno se hace adicto a los viajes. En Canal 7 y antes yo había viajado mucho. Entonces, 26, 27 de marzo, sin que yo sospechara nada, me llama mi productor de Canal 7 y me dice, ¿no querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Yo dije, SAS reconoció mis talentos, yo estaba harto de no viajar, dije, bueno, empiezo a viajar de nuevo. Y me dice, bueno, venite el 2 de abril a grabar tu promo de reingreso al noticiero. El 2 de abril a la mañana me llama Víctor Suero y me dice, hemos recuperado las Malvinas. Y yo me quería matar, yo estaba en mi casa. Y voy vestido de traje y corbata, lo veo al productor y le digo, ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Leonardo Yocrón tiene asma. Entonces le digo, pero mándame a mí. Ah, bueno, me dice, claro, lo tenía todo fríamente calculado. Y así en traje y corbata me fui a Comodoro Rivadavia, el 2 de abril. ¿Y salió de Comodoro? El 2 de abril no nos dejaron pasar. El 3 de abril fuimos como 40 periodistas en un vuelo charter de la Fuerza Aérea. El 4 entramos nada más Daniel Mendoza y yo, y después yo iba entrando y saliendo porque transmitía desde Comodoro, desde ahí no se podía transmitir. Hasta que el 23 decidí quedarme, porque tenía miedo que se cerrara el bloqueo y ya después no poder entrar más. Y en abril llegaban periodistas, pero hacían su nota y se volvían, no se querían quedar. Delante mío, Menéndez les ofrecía quedarse. Delante mío le ofreció al corresponsal de guerra del diario La Nación, Corbellini Rosende, que se quede. Y el tipo contestó, no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Entonces después se cerró el bloqueo y ya no entró nadie más. Nicolás, ¿usted consideraba precisamente, creía concretamente que íbamos a llegar al enfrentamiento armado? Yo sí. No, yo el 2 de abril sabía que íbamos a entrar en guerra porque yo he leído historia. Solo por eso. A mí los oficiales en la trinchera me decían en abril, che, ¿cómo se arregla esto? La ONU, Belaúnde Terry. Le digo, macho, olvídate. ¿Vos viste la tapa de gente donde están los ingleses con las manos en la nuca y los nuestros apuntándolo? Esto los ingleses lo limpian con sangre. Yo estaba absolutamente convencido. Ellos no, porque a ellos le habían dicho, hacemos un toque y me voy y después negociamos. Sí, adelante. ¿Volvió a Malvinas después de...? No, no volví. Yo respeto a los soldados que van, que necesitan cerrar su ciclo, por supuesto a los parientes de los caídos, pero yo no siento esa necesidad y a menos que haya un motivo de cumplir alguna misión, no quiero ver ni la bandera inglesa, porque lo que me quedó en la retina es la bandera argentina flameando allí, ni que me sellen el pasaporte, pero es una cuestión personal mía. El año pasado me contactó una productora que trabaja con la BBC de Londres, y me ofreció ir a Malvinas con un periodista inglés, o sea, las dos caras, y me ofrecieron buena plata y dije que no. ¿Cómo fue el trato usted, no? Como reportero con los militares ahí, todo el trayecto que tuvo? Bueno, yo tenía buen trato con todos los de rango bajo. Con el general Menéndez tenía un pésimo trato, me mentía, me impedía hacer cosas y me había adosado un capitán que era un censor que me hacía la vida imposible. Pero sí, era un trato de camaradería con todos los demás. A mí el censor era de ejército y me impedía mucho los movimientos. Y yo necesitaba notas y notas de acción porque estábamos en una guerra. Entonces encontré la solución de irme al aeropuerto, que era bombardeado 2 y 3 y 4 veces por día. Tenía las notas de acción y la gente de Fuerza Aérea me dejaba circular libremente por el aeropuerto. Había que ingeniárselas. Sí, Nicolás, se suele decir que el país que gana la guerra adquiere derechos por sobre el que pierde. ¿Cuáles son a tu criterio las peores consecuencias que padece nuestro país por haber perdido la guerra? Yo creo que las peores consecuencias son la desmalvinización, y la desnacionalización de alguna manera, que se debe a muchos factores, pero uno de los factores es la cobardía de nuestros generales, porque si se hubieran jugado, otra hubiera sido la historia. Cuando empieza el tema, en abril, había un viejo general de apellido Señoranz, que había sido profesor de Galtieri y le pide una entrevista a Galtieri. Y lo va a ver y le dice, escúcheme Galtieri, en esta guerra tiene que morir un general, y ninguno de esos 4 que están ahí va a morir. Mándeme a mí, que yo voy a ser el general que muera en esa guerra. No lo mandaron y por supuesto tenía toda la razón del mundo. La gente, hubo un brote de patriotismo tan fuerte, pero tan fuerte,
admirable, éramos uno solo, no había divisiones, no había grieta, no había nada. Los montoneros que habían estado matándose con los militares días antes organizaron un comando para ir conjuntamente a dinamitar buques ingleses a Gibraltar. Los montoneros se ofrecían de voluntarios para pelear contra los ingleses. Éramos uno solo. Y eso se frustró por la desinformación triunfalista, de la cual yo puedo probar que no participé, porque fue una gran frustración. La gente lo daba todo, cosía bufandas, mandaba comida, y de repente era como que estamos por entrar en Londres y nos rendimos. La frustración fue terrible, la gente le dio la espalda a Malvinas en gran parte también por eso, por culpa de estos generales que evidentemente erraron la profesión, generales de escritorio. Tenían servida en bandeja la posibilidad de entrar al bronce y prefirieron comerse 2000 bifes de chorizo más en su vida antes de tener su estatua frente a la de San Martín. Yo no los entiendo. Las palabras "o juremos con gloria a morir" para ellos era un sonido hueco totalmente. No así para muchos oficiales jóvenes, suboficiales y soldados conscriptos. ¿Tiene conocimiento de lo que pasó con la campaña patriótica? No, yo estaba en las islas. No. Sí. ¿Con qué palabras definís tus días en Malvinas? ¿Un día en Malvinas? Tus días en Malvinas. ¿Mis días en Malvinas? ¿Una palabra sola? Gloriosos. Gloriosos, a pesar de los pesares. O sea, a mí después me persiguieron, me calumniaron. Hasta el día de hoy sigo sin poder trabajar en mi país. Pero si tuviera la máquina del tiempo, a sabiendas de lo que me iba a pasar, volvería a ir en el 82, sin ninguna duda. Porque tengo noción y conciencia de la historia. En el futuro Malvinas va a estar a la par del cruce de los Andes. No tenemos tantas gestas. En 100 años nadie va a saber quién era Macri, quién era Alfonsín, quién era Kirchner, y todo el mundo va a conocer quién era Gómez Centurión, quién era Gómez Cripa. Nuestros héroes van a estar en los libros de historia. Sí. ¿Cómo crees que se va a dar ese paso? ¿Qué pasó? De revertir esa desvalorización. Bueno, la distancia hace milagros. Cuando uno está muy cerca del hecho histórico es difícil verlo, y encima, si el Estado te lo esconde. Yo le digo a los veteranos que tienen que hacer dieta y ejercicio, porque a San Martín lo echamos del país como un perro, lo odiaba Rivadavia, lo odiaba todo el mundo. Lo reconocimos 50 años después de haberlo echado. Entonces le digo a los veteranos que tienen que hacer dieta y gimnasia y esperar el 50 aniversario a ver si los reconocen como a San Martín 50 años después. Pero me olvido de un detalle. Para ese momento San Martín se había muerto. Muchachos, van a tener que morirse primero. Espero que no. Espero que no. Espero que los reconozcan en vida. Dentro de la desmovilización, ¿cómo podés definir el concepto de guerra justa? Una de las caballos de batalla que fue una guerra totalmente injusta. Bueno, mirá. Una herramienta para decir, fue justa por esto, por esto. Bueno, fue justa porque estábamos defendiendo nuestro territorio. Es la única guerra justa, es la guerra de defensa. Y esto, me pueden decir que yo soy parcial, qué sé yo, vayan al juicio que le hicieron a la Junta de Malvinas al veredicto. El juez Horacio Catani, presidente presidente en el juicio que condenó a la Junta de Malvinas, dice en sus considerandos que fue una guerra en defensa propia. Y Luis Moreno Ocampo, que era el fiscal de ese juicio, el famoso Luis Moreno Ocampo, también dice que fue una guerra en defensa propia. Es que forma parte de nuestra plataforma continental. ¿Hay alguna duda que son argentinos? No se puede desconocer tampoco la continua traición de los gobiernos democráticos que han continuado, porque ninguno de ellos, sea de color que sea, ha denunciado el Tratado Anglo-Argentino que ha llevado a nuestro ejército a la situación en la que está. Eso es una cuestión que está totalmente velada, ¿no?, para el público en general, pero la padecemos todos los días. Sí, es gravísimo. Estamos totalmente indefensos. Tenemos vacío el país y los vacíos se ocupan. Si no lo ocupamos nosotros, lo ocupa otro. En geopolítica pasa lo mismo que en la vida real. Nosotros no tenemos fuerzas armadas, con lo cual estamos invitando a que nos ocupen. Si necesitan nuestro petróleo, el agua potable, nuestro territorio. Porque las Fuerzas Armadas no son para ir a la guerra primordialmente, son para no ir a la guerra, para tener efecto disuasivo, para decir, no te metas conmigo porque mirá lo que tengo atrás. Nosotros atrás no tenemos nada, no tenemos ni barcos, ni aviones, no tenemos absolutamente nada. Y eso no es lo peor.
Lo peor es la despatriotización, desnacionalización, porque los equipos se compran finalmente. La cuestión es el patriotismo. Si nosotros no recuperamos el patriotismo, los pueblos que no quieren mantener su propio ejército terminan manteniendo un ejército extranjero. Ese va a ser nuestro futuro si seguimos así. Nicolás, una consulta. Usted cuando volvió de Malvinas, que vino el día 13, después, bueno, vio que los jefes de ese entonces Menéndez, Joffre y todo lo demás, eran prisioneros de guerra. Yo estuve prisionero con ellos también en el barco Saint Edmond. Fuimos los últimos que vinimos. Se hablaban así en el barco, inclusive Joffre fue en un momento a arengarnos a nosotros que estábamos presos en la parte, digamos, del barco Saint Edmond, estábamos en bodega y él estaba en primera clase alojado. Y él fue a arengarnos, bajó a la bodega a arengarnos a nosotros, diciendo que bueno, que habíamos jurado defender la patria hasta perder la vida y que por lo tanto teníamos que aguantar porque se decía que estaban esperando una firma de un cese total de hostilidades. ¿Usted sabe algo de eso? No, no sé nada. No sé nada, pero ese discurso mejor lo hubiera dado en Malvinas si hubiera ido al frente y hubiera encabezado algún contraataque, que no lo hizo. Pura parada nuestros generales. Inclusive los que se quedaron en el continente, había como, no sé, 35. Ni siquiera la curiosidad profesional de decir, la primera guerra en 100 años, yo estudié para esto, me subo a un avión y voy a ver cómo es una guerra. Ni siquiera eso. Generales de escritorio, almirantes de escritorio. ¿Cómo fue su llegada a Argentina? ¿Cómo? Usted comentó como cuando se subió al avión y... Sí. ¿Cómo fue cuando usted llegó a la... A Comodoro, no, la Argentina es todo. Comodoro, Sí. El primer pantallazo que tuvo, ¿cómo fue el recibimiento? ¿Cómo vivió? Bueno, yo llegué a Comodoro, llegamos como a la 1 de la mañana del 14, la rendición fue a las 10 de la mañana del 14. Dormimos en el hospital aeronáutico, en el hospital portátil, no sé cómo se llama, aeronáutico, y a la mañana siguiente me fui en un avión a Buenos Aires y había heridos argentinos y no me dejaron hablar con ellos. Y bueno, fue un regreso muy triste, saber que había ocurrido la rendición fue muy triste. Fue muy triste. No me dejaron hablar más de Malvinas, no me dejaron entrevistar a los combatientes que volvían del frente, después me sacaron del noticiero y finalmente no me renovaron el contrato, me dejaron sin trabajo. Y además me armaron una calumnia de que yo era un mercachifle que le vendía cigarrillos a los soldados. Una cosa absurda, porque imagínate... Decían que usted vendía cigarrillos y canjeaba la foto de los soldados por dulce de leche. Bueno, esa es nueva, esa es nueva. Esa es nueva. Esa la voy a anotar. Fotos de los soldados que estaban en primera línea, que canjeaban. ¿Y quién sacaba las fotos? Los soldados, que algunos teníamos cámara fotográfica. Bueno, qué vuelo de la imaginación. Mira, yo ganaba en dólares argentinos, en dólares digamos de ahora, o en dólares, traducido a dólares, yo cobraba en pesos, ¿no? Los viáticos eran en pesos porque era una provincia argentina. Pero yo tenía un gran sueldo. Yo cobraba el equivalente de $10.000 por mes. Y me iba a poner a ganar unos centavitos vendiendo los cigarrillos a los soldados. Absurdo, de toda absurdidad. Pero bueno, esas cosas se cuelan y la gente le gusta mucho la maledicencia. Yo hacía todo lo contrario. Yo le compraba cosas muchas veces de mi bolsillo a los soldados porque los veía que pasaban necesidades. No le podía comprar a todos porque eran demasiados. Muchas veces compraba con dinero de los soldados y otras veces de mi propio bolsillo. Cigarrillos, comida, por ahí un par de galochas, una cámara, lo que me pidieran. Y lo hacía con mucho temor porque el West Store abría 2 horas por día nada más. Yo dejaba a mi camarógrafo apostado y con temor de que pasara algo y yo no estar ahí, me metía esas 2 horas en el West Store y le hacía los mandados a los soldados. ¿Cómo fue esa experiencia de la entrevista con el teniente coronel Zeneldín? Bueno, en ese momento Zeneldín yo lo conocí ese día, yo no conocía a ningún militar. Y Zeneldín tenía un carisma arrollador, demasiado arrollador, porque todos los que estuvimos cerca de él caímos bajo ese carisma y por ahí no advertimos otras cosas. Tenía un gran carisma. Bueno, muchas gracias a todos.